Hoy se cumple 84 años del bombardeo en el mercado central de Alicante. El bombardeo del 25 de mayo, ocurrido en el año 1938, fue uno de los ataques aéreos más sangrientos e indiscriminados ocurridos durante la Guerra Civil Española. El acto institucional ha empezado con una ofrenda de flores para dar paso a la lectura de un poema de Miguel Hernández, a cargo del concejal de Cultura Antonio Manresa. Se ha puesto de relieve que la cultura es la herramienta más fuerte para luchar contra la violencia. Sanidad detecta los 2 primeros casos sospechosos de viruela del mono en la Comunidad Valenciana. España es el país que más casos tiene detectados. A nivel autonómico, la Consellería de Sanidad ha detectado otro posible caso de monkeypox, o más conocida como la viruela del mono. Ha sido en Valencia, lo que eleva a 2 los casos sospechosos de esta enfermedad tras el detectado en Castellón. Además, el Gobierno de España descarta por el momento vacunar a menores de 40 años contra la viruela. Carlos Mazón desvela el plan de la Diputación para posicionar Chorret de Catí como polo vertebrador del turismo de interior. La iniciativa requiere de un presupuesto estimado en 5,5 millones de euros, financiados con fondos europeos. La propuesta pivota sobre varios ejes de acción relacionados con la transición verde, la digital, la eficiencia energética y la competitividad. Aumentan las agresiones sexuales grupales y las cometen los más jóvenes. Según los datos del Ministerio del Interior, las agresiones en grupo han crecido en los últimos años. En 2019 hubo 1.873 agresiones con penetración. En 2020 fueron 1.596. Los expertos apuntan a que detrás de las violaciones grupales pueden estar el fácil acceso a la pornografía y la falta de educación sexual. El bombardeo del 25 de mayo, ocurrido en Alicante en el año 1938, fue uno de los ataques aéreos más sangrientos e indiscriminados ocurridos durante la Guerra Civil Española. Con un balance de víctimas mortales inexacto, aunque se calcula que fueron al menos unas 300 personas. Hoy el Ayuntamiento de Alicante ha organizado un acto institucional para homenajear a las víctimas de este terrible suceso. Y aunque han pasado 84 años, todavía existen testigos de este horrible ataque fascista. Estábamos tranquilos en casa cuando empezaron a caer bombas. Yo estaba con mi abuela, cogí a mi abuela, nos bajamos a la escalera, íbamos al sótano, pero si hubiésemos ido al sótano hubiésemos reventado, porque la bomba que cayó al lado de mi casa reventó todo. Nos tiró por la escalera dando vueltas. A mi padre lo fusiló el innombrable, porque era socialista, y a mi madre la mató aquí en el bombardeo del 25 de mayo. El acto institucional ha empezado con una ofrenda de flores para dar paso a la lectura de un poema de Miguel Hernández a cargo del concejal de Cultura Antonio Manresa. Es una obligación moral de la ciudad recordarlo cada año a esta hora, fue a las 11:18 y bueno, lo que hacemos es con sobriedad y con solemnidad recordar, y además con un poema que creo que era lo apropiado de un poeta de la propia provincia de Alicante, de la Vega Baja, de Orihuela, un poema alusivo que todo el mundo puede compartir y que hay que hacerlo. Un acto contra la guerra donde han estado presentes a representantes del Gobierno valenciano y del Gobierno de España. O sea, nosotros siempre hablamos de la importancia de la memoria, de la justicia, la reparación y sobre todo de la garantía de no repetición. Yo creo que desgraciadamente hay un desconocimiento muy grande de cuánto sufrió la sociedad civil en la guerra civil y en la posterior represión franquista. Hay un desconocimiento muy grande, que esto ha sido fundamental para precisamente la impunidad y para que en estos momentos nos encontremos en las administraciones, por desgracia, a gente que se reconocen herederos, y por lo tanto es importante. La memoria es el mejor homenaje que tenemos que hacer a las víctimas, y el olvido la mayor injusticia. De manera que nosotros, aunque el acto institucional
ha sido muy breve. Nosotros el acto lo tendremos todo el día en nuestro corazón, porque no puede olvidar la ciudad de Alicante, pero no solo la ciudad de Alicante, España entera y el mundo entero no tiene que olvidar que esta plaza de Alicante es nuestro Guernica, que nuestro Guernica está grabado a las puertas del mercado central de Alicante. Para conmemorar esta efeméride, decenas de personas se han reunido en la plaza 25 de mayo. Además, se ha puesto de relieve que la cultura es la herramienta más fuerte para luchar contra la violencia. Sanidad ha detectado los 2 primeros casos sospechosos de viruela del mono en la Comunidad Valenciana. De momento hay 20 casos confirmados de esta enfermedad en España tras descartar otros 35. Digamos, desde el comienzo de la alerta sanitaria han sido 87 casos de muestras, o sea, distintas muestras que han llegado, 88 casos sospechosos. De estos 88 pacientes sospechosos tenemos que 51 han sido positivos, 20 por secuenciación, el resto por PCR, queda por tanto ir a la secuenciación, y 35 negativos. Y 2 pendientes de repetir. Estamos viendo en el día de ayer empiezan ya también a aflorar más casos negativos que positivos y esperamos que esto siga la tendencia. La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha explicado que por el momento no se ha planteado la posibilidad de vacunar contra la viruela a los menores de 40 años para controlar la incidencia de la viruela del mono, mientras que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha hecho un llamamiento a la prudencia con esta enfermedad. La vacuna en estos momentos no estamos en esa fase. La ministra de Sanidad les ha ido dando cuentas de cuál es la situación de la viruela del mono. Con absoluta celeridad se activaron los mecanismos de alerta. Lo más prioritario ahora mismo es saber qué es lo que está pasando realmente. Tenemos que tener información epidemiológica de los casos nuestros y de otros países, tenemos que tratar de identificar bien todos los mecanismos y las líneas de transmisión que se han establecido, y luego, por supuesto, tenemos que tratar y manejar y gestionar a los pacientes. Los casos de viruela del mono confirmados en las últimas semanas en países no endémicos se elevan ya a 131, con otros 106 sospechosos, según la OMS. La entidad indicó además que los países que han notificado más contagios son España, Portugal y el Reino Unido. El Tribunal Supremo ha anulado la sentencia por el asesinato de Mari Carmen Martínez, viuda del expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, Vicente Sala. Crimen ocurrido en un concesionario de coches en diciembre de 2016. Desde el asesinato de María del Carmen Martínez a la decisión del Supremo de repetir el juicio contra el único acusado, su yerno Miguel López, han pasado aproximadamente unos 6 años. Un proceso judicial que ha estado lleno de giros inesperados, desde el arresto del principal sospechoso a la intensa deliberación del jurado, que pasó en 48 horas de considerarle culpable a absolverle del crimen. La Sala ha estimado el recurso del hijo de la fallecida, Vicente Sala Martínez, y ordena que se celebre un nuevo juicio con distinta composición del jurado y un nuevo magistrado presidente. La Audiencia Provincial de Alicante absolvió a López, único acusado del crimen, en noviembre de 2019. La sentencia final señalaba que no había huellas ni ADN del sospechoso en el escenario del crimen y que ni siquiera se encontró el arma con la que se ejecutó, por lo que falló la absolución de López y atribuyó el asesinato a un desconocido. Sin embargo, el veredicto del jurado tuvo que repetirse, ya que la magistrada presidenta del caso, Francisca Bru, ordenó retirar el primero por considerar que contenía errores y deficiencias. Este trámite es el que alentó al recurso del hijo de la víctima, que fue desestimado en la primera instancia por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y que ahora ha sido admitido por el Supremo. El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha presentado esta mañana el Plan Director Xorret de Catí Costa Blanca Interior, un proyecto que pretende dinamizar el turismo activo y sostenible en la provincia, mejorar y preservar el entorno natural, cohesionar el territorio, así como desestacionalizar y diversificar el producto. Hoy presentamos este plan director Xorret de Catí, que referencia una nueva arteria, una nueva vena
y un nuevo latido del corazón de la provincia y que sin duda, como está bien planteado, como es sólido, como tiene raíces, nos va a llevar a grandes cotas de turismo, de sostenibilidad, de desarrollo interior, de gastronomía, de enología, de esparcimiento, de sostenibilidad. Buscamos dinamizar el turismo activo, el ecoturismo, buscamos cohesionar el territorio, buscamos acceder a esos fondos europeos, diversificando y desestacionalizando, que es algo que decimos mucho desde el punto de vista turístico. La iniciativa, que requiere de un presupuesto estimado de 5,5 millones de euros sufragados con fondos europeos durante las anualidades 2023, 2024 y 2025, propone impulsar y optimizar 6 espacios naturales del interior de la provincia de Alicante. González de Zárate ha agradecido el trabajo del equipo técnico desarrollado por su área de arquitectura, así como la implicación de otras instituciones y asociaciones para el estudio de las fases estratégicas y operativas. Se hizo una moción por parte del Partido Socialista, de la Diputación Provincial, que al final fue votada por todos con una enmienda del Partido Popular y nos hizo empezar a trabajar, ¿no? Una comisión en la que participábamos Diputación, todos los grupos políticos, los 2 ayuntamientos, las asociaciones, los diferentes departamentos, y desde diciembre, que fue esa moción, aquí han pasado 5 meses y en 5 meses hemos hecho este trabajo consensuado con una participación de absolutamente todo el mundo. Este ambicioso plan se estructura en torno a 4 ejes de acción: la transición verde y sostenible, la eficiencia energética, la transición digital y la competitividad. La Policía Nacional ha llevado a cabo en la zona del Levante peninsular, Murcia, Alicante y Almería una operación en la que se han incautado más de 100 kilos de marihuana, hachís, cocaína, speed y éxtasis que iban a ser introducidos en el Reino Unido a través de mulas. Se ha arrestado a un total de 43 personas vinculadas con la traba que utilizaba a ciudadanos británicos como mulas para introducir la droga tanto en Reino Unido como en otros países europeos. Durante los 30 registros domiciliarios llevados a cabo se han intervenido más de medio millón de euros, 100 kilogramos de marihuana, 2 de hachís, 500 gramos de cocaína y casi 1 kilogramo de metanfetamina, y se ha desmantelado 11 cultivos indoor. También han sido incautadas 3 armas cortas de fuego, 2 de ellas con los números de serie borrados, varias pistolas de aire comprimido y otras simuladas, además de una escopeta. Tras ser puestos a disposición de la autoridad judicial, se ha decretado el ingreso en prisión de 14 de ellos. Hoy se cumple 84 años del bombardeo en el mercado central de Alicante. El bombardeo del 25 de mayo, ocurrido en el año 1938, fue uno de los ataques aéreos más sangrientos e indiscriminados ocurridos durante la Guerra Civil Española. El acto institucional ha empezado con una ofrenda de flores para dar paso a la lectura de un poema de Miguel Hernández, a cargo del concejal de Cultura Antonio Manresa. Se ha puesto de relieve que la cultura es la herramienta más fuerte para luchar contra la violencia. Sanidad detecta los 2 primeros casos sospechosos de viruela del mono en la Comunidad Valenciana. España es el país que más casos tiene detectados. A nivel autonómico, la Consellería de Sanidad ha detectado otro posible caso de monkeypox, o más conocida como la viruela del mono. Ha sido en Valencia, lo que eleva a 2 los casos sospechosos de esta enfermedad tras el detectado en Castellón. Además, el Gobierno de España descarta por el momento vacunar a menores de 40 años contra la viruela. Carlos Mazón desvela el plan de la Diputación para posicionar Chorret de Catí como polo vertebrador del turismo de interior. La iniciativa requiere de un presupuesto estimado en 5,5 millones de euros, financiados con fondos europeos. La propuesta pivota sobre varios ejes de acción relacionados con la transición verde, la digital, la eficiencia energética y la competitividad. Aumentan las agresiones sexuales grupales y las cometen los más jóvenes. Según los datos del Ministerio del Interior, las agresiones en grupo han crecido en los últimos años. En 2019 hubo 1.873 agresiones con penetración y en 2020 fueron 1.596. Los expertos apuntan a que detrás de las violaciones grupales pueden estar el fácil acceso a la pornografía y la falta de educación sexual.
La Central Sindical Independiente de Funcionarios y el sindicato policial Jupol se han concentrado ante la subdelegación del Gobierno en Alicante para exigir mejoras laborales. Nosotros aquí queremos manifestar la pérdida de retribuciones que estamos teniendo, de poder adquisitivo que tenemos todos los funcionarios en general, una equiparación que llevamos años reclamando y sobre todo además una jubilación digna y unas pensiones que deben de ser revisadas de manera urgente. La protesta, que forma parte de una campaña a nivel nacional, pone sobre la mesa que los empleados públicos han sufrido una pérdida adquisitiva desde el año 2010 de casi el 20%. Con la situación de los funcionarios en general, la policía ya estamos hartos de decirla, estamos reclamando la equiparación. El señor Marlaska y el ministro del Interior dejó de lado a la segunda actividad, a los jubilados. Tenemos un poder adquisitivo, hemos perdido un poder adquisitivo enorme. Los policías y la situación en muchos casos, sobre todo de los jubilados, es precaria, sobre todo de las viudas, las cuales tienen una pensión, algunas de ellas, de 400 euros, lo cual es inadmisible. En el caso de Jupol vuelven a reclamar la equiparación salarial con las policías autonómicas, cuyos sueldos anuales son 7.000 euros más elevados. La violación grupal a una menor en Burjasot, Valencia, con 5 detenidos. La agresión y violación grupal a una mujer en Málaga, con 3 detenidos. La presunta agresión sexual a una joven de 22 años en Granada, que está investigando la Policía Nacional. O la presunta violación a una mujer de 30 años en Almería, que investiga la Guardia Civil. Todas estas agresiones sexuales en grupo han ocurrido en las últimas semanas. No parece un hecho aislado. En los últimos días hemos asistido con horror al aumento de las manadas que agreden sexualmente a mujeres adolescentes con violaciones múltiples como la de Castellón o Almería. Según los datos del Ministerio del Interior, las agresiones en grupo han crecido en los últimos años. En 2019 hubo 1.873 agresiones con penetración y en 2020 fueron 1.596 agresiones con penetración, teniendo en cuenta que fue el año de la pandemia. Además, según los datos de la Fundación ANAR, este tipo de agresión sexual ha aumentado y ha pasado del 2,1% al 10,5% en la última década. Se detecta una tendencia al alza de este tipo de agresiones grupales y llama la atención que el 10% de las agresiones sexuales cometidas sobre menores de edad hayan sido en grupo. Los expertos apuntan a que detrás de las violaciones grupales pueden estar el fácil acceso a la pornografía y la falta de educación sexual. Los jóvenes no se pueden seguir educando en la pornografía, con la pornografía. Los jóvenes, la vida sexual tiene que ser de una forma más natural, tanto para los hombres como para las mujeres. El informe RACSEM, presentado por la Asociación Movimiento contra la Intolerancia ante el Síndic de Greuges, ha alertado de una juvenilización de la violencia en la comunidad, propiciada por el mal uso de las redes sociales, y cuyo ejemplo más notorio se encuentra en las 2 presuntas violaciones grupales producidas en Burjasot y Vila-real en las últimas semanas. A punto está por comenzar la temporada estival y el sector de la hostelería está requiriendo más personal que nunca. De hecho, ya se ha iniciado la búsqueda de unos 1.000 trabajadores. Alicante se encuentra entre las provincias que más profesionales de la hostelería está buscando. Y la verdad es que pues tenemos el problema de la falta de personal, pero este problema yo creo que es generalizado no solo en el sector de la hostelería, tampoco es un problema nuevo porque ya siempre hemos tenido problemas a la hora de encontrar personal, y sí que ahora mismo quizás el problema sea diferente, ya no es solo encontrar personal, sino personal cualificado. Vemos que hay una carencia de gente formada, de gente preparada y sobre todo de gente que entienda lo que es la hostelería y los horarios que conlleva la hostelería. Y hay una gran dificultad en el sector en general, hablo no de mi caso específico, pero de encontrar a profesionales de la sala, sobre todo también en cocina, pero en la sala hay un gran déficit de profesionales. Habría que fijarnos en 2 matices. El primero de todo, cómo se hace esa formación, dado que a día de hoy cualquier persona que entra a trabajar a un restaurante entra con un sueldo base ya muy alto, aunque nunca haya usado una cafetera, aunque no sepa servir una copa de vino, ni repasarla, ni todos los procesos que hay detrás de un restaurante.
Por el otro, también es verdad que mucha gente que ha empezado a trabajar empieza en sitios que no son todos lo honestos con los trabajadores que deberían. Entonces, gente que podría tener potencial para esta profesión acaban quemándose a base de contratos, de jornada partida, haciendo muchísimas horas de más, cobrando mucho menos de lo que deberían. Según Randstad, además de Alicante, hay 8 provincias más en búsqueda de profesionales de la hostelería, una oferta que llega con el fin de las restricciones y el buen tiempo, factores que están dinamizando el sector y aumentando las oportunidades de empleo. Las aguas residuales tienen una influencia directa con el deterioro del Mar Menor. Más de 200 miembros del colectivo Ingenieros Agrónomos del Campo de Cartagena han demostrado mediante datos extraídos en distintos análisis el aporte de fósforo, amonio, materia orgánica y otros contaminantes al Mar Menor a través de la rambla del Albujón. Todos estos son elementos claves en el crecimiento de fitoplancton, responsable de la mortalidad de peces, según constata el ingeniero agrónomo Pedro Fernández Molina, miembro del colectivo. La influencia que tienen las aguas residuales no tratadas en el estado ambiental del Mar Menor. De hecho, es el único sustrato que contiene todos los elementos imprescindibles para el crecimiento de fitoplancton. Si en el Mar Menor solo hubiera nitrato, hecho que ocurrió en el año 2006 con la mayor concentración, no hubo crecimiento de fitoplancton. Porque el fitoplancton, como un vegetal más, como una alga, necesita de otros nutrientes. ¿Qué sustrato suministra esos nutrientes? Las aguas residuales. Tras las reuniones celebradas en Torre Pacheco, los ingenieros aseguran que más allá de lo que se percibe en la superficie, las entradas de aguas residuales a la laguna salada se producen tanto por el mal estado de una red de saneamiento en la que solo se ha reparado un 1% de sus 1.200 kilómetros, como por la presencia masiva de urbanizaciones con pozos ciegos. Aguas de la depuradora en los aliviaderos, cuando se producen y cuando no se producen lluvias, a través de la existencia de pozos ciegos, multitud de pozos ciegos, no lo decimos los ingenieros agrónomos, lo dice el Instituto Geológico, lo dice el Instituto Oceanográfico, lo dice la evaluación de impacto ambiental del MITECO. Tras las evidencias científicas que aportan los datos tomados en las temporadas de lluvias entre marzo y abril de 2022, el colectivo reclama soluciones rápidas, eficaces y reales y la participación de todos para unar esfuerzos en la recuperación definitiva del estado ambiental del Mar Menor. Hoy se cumple 84 años del bombardeo en el mercado central de Alicante. El bombardeo del 25 de mayo, ocurrido en el año 1938, fue uno de los ataques aéreos más sangrientos e indiscriminados ocurridos durante la Guerra Civil Española. El acto institucional ha empezado con una ofrenda de flores para dar paso a la lectura de un poema de Miguel Hernández, a cargo del concejal de Cultura Antonio Manresa. Se ha puesto de relieve que la cultura es la herramienta más fuerte para luchar contra la violencia. Sanidad detecta los 2 primeros casos sospechosos de viruela del mono en la Comunidad Valenciana. España es el país que más casos tiene detectados. A nivel autonómico, la Consellería de Sanidad ha detectado otro posible caso de monkeypox, o más conocida como la viruela del mono. Ha sido en Valencia, lo que eleva a 2 los casos sospechosos de esta enfermedad tras el detectado en Castellón. Además, el Gobierno de España descarta por el momento vacunar a menores de 40 años contra la viruela. Carlos Mazón desvela el plan de la Diputación para posicionar Chorret de Catí como polo vertebrador del turismo de interior. La iniciativa requiere de un presupuesto estimado en 5,5 millones de euros, financiados con fondos europeos. La propuesta pivota sobre varios ejes de acción relacionados con la transición verde, la digital, la eficiencia energética y la competitividad. Aumentan las agresiones sexuales grupales y las cometen los más jóvenes. Según los datos del Ministerio del Interior, las agresiones en grupo han crecido en los últimos años. En 2019 hubo 1.873 agresiones con penetración. En 2020 fueron 1.596. Los expertos apuntan a que detrás de las violaciones grupales pueden estar el fácil acceso a la pornografía y la falta de educación sexual. La evolución de la incidencia de la viruela del mono en España se extiende ya por 9 comunidades autónomas y ha sido analizada en la Comisión de Salud Pública. La Comunidad Valenciana y Aragón han sido las últimas en reportar posibles contagios tras País Vasco, Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Canarias y Madrid.
Durante la reunión, donde se actualizará la cifra de contagios, se podrá estudiar medidas de contención para frenar la expansión de la enfermedad. Según la Organización Mundial de la Salud, afecta a 12 países no endémicos. La preocupación por la viruela del mono ya ha llevado a Sanidad a aprobar un protocolo para la detección precoz, mientras valoran las opciones terapéuticas más eficaces, tales como antivirales o vacunas. Las autoridades sanitarias del Reino Unido han recomendado un aislamiento de 21 días para las personas que están en riesgo de haberse infectado, cuarentenas para contactos estrechos y personas con la enfermedad, que también avala en España la Sociedad de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica y el Grupo de Infecciosas de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. El Gobierno aprueba el PERTE de microchips dotado con 11.000 millones de euros públicos con el objetivo de hacer de España un destacado centro de diseño y fabricación de estos componentes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este plan hace un mes y ahora lo expone en el Foro Económico Mundial de Davos, donde busca potenciales inversores. De los 11 proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica, este es el más ambicioso en cuanto a fondos públicos. Le siguen el PERTE de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento, en el que el sector público aportará más de 6.900 millones de los 16.300 que pretende movilizar, y el del vehículo eléctrico y conectado, con una contribución del sector público de 4.300 millones y una inversión privada de 19.700. El de semiconductores quiere potenciar y atraer inversiones en torno a la industria del sector y las tecnologías relacionadas, que serán claves para alcanzar la autonomía estratégica. Durante el foro de Davos, Sánchez mantendrá reuniones con los consejeros delegados de 4 empresas de referencia en el sector: Intel, Qualcomm, Micron y Cisco. España no registró cortes de suministro de agua en los hogares vulnerables durante la pandemia. Un estudio reciente elaborado por el Observatorio de los Servicios Urbanos OSUR junto a Cáritas revela un incremento en las bonificaciones de entre el 20 y el 300% para suministrar agua a todos los consumidores en situación de necesidad, que pasaron del 1,10 al 1,21% en este periodo. Así lo explicó el presidente del Observatorio, Francisco Caamaño, durante la jornada Los Servicios Públicos Universales, recuperación del equilibrio en la lucha contra la vulnerabilidad. Los operadores, sean públicos, sean privados, sean empresas mixtas, en general, respecto a sus políticas en relación con las personas en situación de vulnerabilidad, digamos que progresan adecuadamente. Que queda muchas cosas por hacer, sobre todo desde el punto de vista de la comunicación. Aguas de Barcelona, del Grupo Agbar, fue el único operador que superó los 3 puntos valorados por el estudio en criterios como la comunicación, la garantía de agua o la transparencia en la gestión, y cuadruplicó al resto de las compañías la atención a las personas acogidas a beneficios sociales. El presidente del grupo, Ángel Simón, augura un incremento del coste del agua derivado de la emergencia climática. Esa transición nos va a obligar a reequilibrar cuáles son nuestras inversiones, cuáles son nuestras actuaciones, cuál es nuestra manera de pensar y de actuar, y por lo tanto va a tener que reequilibrarse cuál es el precio que se tiene que pagar. La jornada destacó el pacto social impulsado por Agbar, que cuenta con más de 60 mesas para la reconstrucción verde, un compromiso que requiere la acción coordinada y colaborativa entre los diferentes agentes para que los servicios públicos como el agua atiendan de forma equitativa a todos los consumidores. 2 invasiones, 2 épocas distintas, pero el mismo horror y sufrimiento para la población. El Museo Albertina de Viena ofrece un diálogo entre grabados de Goya sobre la invasión napoleónica de España y fotos de Mijailo Palinchak sobre la agresión rusa a Ucrania. La muestra Los desastres de la guerra, Goya y el presente ofrece desde hoy hasta el 21 de agosto una mirada sobre el conflicto de Ucrania de la mano del pintor español. Palinchak emplea la fotografía para contar la historia de su país, tal como Francisco de Goya reflejó con sus grabados los estragos de la Guerra de la Independencia en España entre 1808 y 1814. 40 fotografías de Palinchak se exponen sin ningún comentario ni aclaración junto a los grabados de Goya para poner el énfasis en cómo esta brutalidad sucede en cualquier momento y en cualquier lugar en Ucrania. I never was considered myself or wanted to be a war photographer, but war came to my hometown and I have no other options but to document what is going on my streets. Familias que huyen del terror, edificios bombardeados, parejas que combaten juntas y cuerpos que yacen entre los escombros son algunos de los motivos registrados por el fotógrafo ucraniano.